Bien, buenos días otra vez, queridos hermanos. Les invito a buscar Salmo 55. Salmo 55. Recién el hermano cantaba, ¿cómo podré estar triste? Y a veces, sí, nos suele pasar que hay cosas en nuestra vida que nos agobian, que nos preocupan, que quieren aplastarnos, quieren destrozar nuestra vida, nos sentimos con el corazón roto. Y hay situaciones que Dios permite en nuestra vida, y vamos a ver a través de este salmo cómo encararlo en forma adecuada. David es el autor del salmo y tal como muchos otros salmos fue escrito con un trasfondo. Había una historia de fondo que llevó a escribirlo, y si después lo quieren volver a leer o buscarlo en su casa, si está en 2 Samuel 15 al 18, la historia que tiene como base este salmo. Fue el momento en que David ya era mayor. David, el rey elegido por Dios, un rey que gobernó y era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, pero tenía una serie de conflictos familiares. Y uno de ellos resultó ser realmente catastrófico, porque su hijo Absalón le hizo una revolución. Fue muy solapado al principio, bastante perverso su actuar. Él se ponía ahí en la puerta de la ciudad, y cuando alguien venía y quería acceder con su tema al rey, él lo agarraba al parte y le decía: contame lo que tenés sobre tu corazón, que te pesa. Y ahí el hombre le contaba, y Absalón le decía: mirá, tu causa es buena, si yo fuese rey, yo te haría justicia. Pero bueno, viste, David, no va a haber caso, no te va a atender, pero si yo fuese rey. Y hay una frase muy interesante que dice ahí: y Absalón robaba el corazón del pueblo. Imagínense, hacer la contra su propio padre, como dicen acá, ¿no? Serrucharle el piso de una forma realmente perversa. Bueno, fue lo que hizo este hombre. Un hombre muy soberbio, muy orgulloso, muy creído. Y bueno, el orgullo lleva a este tipo de reacciones, actitudes. La cuestión es que empezó a gestarse una rebelión contra David, y al punto tal que realmente se armó una revolución. Le acompañó en esa revolución Ahitofel. ¿Quién era Ahitofel? Ahitofel era uno de los mejores amigos de David. Era su consejero, era su mano derecha en cuestiones espirituales, al punto que lo acompañaba al templo. Y cuando Ahitofel decía algo, era uno de los consejeros de David. Era como si hablara a Dios. Entonces David lo tenía en altísima estima a este hombre, acudía a él por consejo, y bueno, de repente este Ahitofel le da la espalda a David y se junta a la revolución que estaba armando Absalón. ¿Por qué lo habrá hecho? Quizás encontremos alguna razón en el hecho de que Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Ustedes saben lo que había pasado con Betsabé, como David adulteró con ella, luego asesinó o hizo matar al esposo, después se murió el chiquito que habían gestado, etc. Quizás haya sido una actitud de represalia contra David, pero más probablemente haya sido olfato político. Pero como es la política, ¿no? Que unos van en una dirección, y cuando el viento empieza a ir en otra dirección, que hay otro que parece que tiene más votos, entonces ¿qué hacen? Cambian de bando. Creo que en Argentina esto nunca pasó, pero en otros lugares eso sí pasa, y Absalón, digo, Ahitofel fue un caso así. Entonces, vio que Absalón estaba acaparando la atención en el pueblo, y entonces dijo: y mejor me pongo del bando ganador, ¿no? Se puso del otro lado. Al punto que, bueno, apoyó esa rebelión, esa revolución. Ahora, ¿qué pasó?
llegó el momento que David tuvo que salir corriendo de Jerusalén, tuvo que buscar un lugar para esconderse en el desierto, y ahí, cuando estaba saliendo, apareció otro consejero de David, mucho más joven, llamado Usai. Usai le dijo, voy con vos, David, voy con vos. Entonces David le dice, no, ¿sabes qué? Mejor quédate acá en Jerusalén y procura hacer amigos el consejo de Aitofel, este hombre tan sabio. Bueno, fue lo que hizo Usai, se quedó en Jerusalén. Y cuando Absalón entró a Jerusalén, deshonró a las mujeres de David que habían quedado allí, o sea, un desastre hizo este hombre, acaparó el trono. Y ahí le pide consejo a Aitofel y le dice, ¿qué hago ahora? Aitofel le dice, mira, dame 10.000 hombres, yo persigo a David y lo mato. O sea, sudor de amigo que tenía David, ¿no? Pero era el consejo más apropiado, porque David estaba debilitado, no tenía gente a su alrededor, con 10.000 hombres, absolutamente seguro de que iban a ganarle y dar muerte a David. Pero ahí Absalón pidió consejo también a Usai. Y ahí Usai, muy astuto, también le dijo, mira, creo que esta vez Aitofel se equivocó. ¿Qué te parece si en lugar de salir corriendo ahora, primero juntás todo Israel, te pones al frente del ejército y ahí vas en contra de tu padre? Claro, al orgulloso, soberbio Absalón esto le gustó, ¿no? Imagínate, al frente de todo Israel, no solo 10.000 al frente de Aitofel y que él se sacara el honor. No, le tocó el orgullo y la agarró por el lugar donde estaba su debilidad. Entonces, Absalón hizo caso a Usai. Cuando Aitofel se dio cuenta que su consejo había sido desoído y sabía que era el correcto y el apropiado, fue a su casa, se ahorcó. Se dio la batalla, o sea, Absalón con todo el ejército, todo Israel se dio la batalla, pero de mientras David había tenido tiempo a juntar a sus fieles, a los que le seguían. Se dio la batalla y David ganó. Y al final Absalón salió corriendo con su mulo y al pasar bajo un árbol quedó colgado de su orgullo. ¿Recuerdan? Su orgullo era su pelo abundante, su cabellera, y ahí fue atravesado por las lanzas del general. Esa es la historia hasta el final. Pero cuando David escribe esto, estaba saliendo de Jerusalén, estaba huyendo. Todavía no tenía el diario del lunes que ahora les conté. Sabía que su hijo venía para perseguirle, para darle muerte. Sabía que su mejor amigo lo estaba traicionando, le estaba metiendo el cuchillo por la espalda. En ese momento escribe este salmo. Y hay 3 momentos en este salmo. Muy interesante cómo reacciona el ser humano frente a injusticias, frente a dolor, frente a las cargas de la vida, cuando se te estruja el corazón, cuando te aplastan los problemas. Hay diferentes reacciones. Las vemos en David. Y a mí me encanta David porque escribe de lo que realmente siente. O sea, no le da un tinte piadoso a todo, ¿no? Realmente dice, bueno, ahora tengo este sentimiento, ahora tengo el otro sentimiento, y ahora me pasa esto. O sea, escribe como cualquiera de nosotros podría hacer en situaciones similares. Entonces veamos los primeros versículos acá del Salmo 55. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí. Terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Si leemos esos 4, el versículo 4 y 5, ¿no? Nada que ver con el David que enfrentó a Goliat, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo a veces cambian los sentimientos, las situaciones en la vida, ¿no? Terror, miedo, angustia, corazón dolorido, etc. Versículo 6, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad.
aquí por el momento. ¿Qué vemos acá? Vemos un clamor de dolor, de miedo, de angustia, que lo llevó a tener un deseo de huir, de escaparse. Al principio el salmista realmente parece desesperado. Su corazón está conmovido, está cargado, está dolido, está lastimado, tiene terror, tiene temor, tiene temblor, no para de gemir. Versículos 2 y 3, allí hay una frasecita, la voy a leer en otra versión. Dice: mis angustias me perturban, me aterran las amenazas del enemigo. O sea, el temor lo cubrió como un manto. O sea, ya veía todo mal, todo negro. Nunca nos pasó que veíamos todo negro. No hay un rayito de esperanza, de expectativa, de algo positivo que pudiera surgir. Bueno, David estaba pasando así. Y ahí sigue diciendo la segunda parte del versículo 3, sobre mí echaron iniquidad. Y esta es una metáfora que da la idea de cómo que grandes piedras rodaran sobre él. Justo ayer veía unos videos de deslizamientos de tierra. Vieron que en algunos lugares se ha dado esto y a veces avalanchas cubrieron pueblos enteros. Por ejemplo, en Jujuy se ha dado esto, que el pueblo del Volcán se llenó de tierra y entró en las casas, hasta 1 metro de tierra dentro de las casas. En otros lugares directamente desaparecieron pueblos. Por ejemplo, un pueblo allí en Colombia, la ciudad se llama pueblo Armero, Armenia, no me acuerdo, algo así. Años atrás también desapareció por un deslave. Bueno, David utiliza acá algo que pasaba en las conquistas de las ciudades. Cuando una ciudad estaba rodeada, claro, venían con los instrumentos de guerra. El conquistador buscaba conquistar la ciudad. ¿Y qué ponía? Ponía escaleras o algo por el estilo contra los muros. Empezaban a subir, pero ¿qué hacían los que defendían la ciudad? Le tiraban con lo que tenían. Aceite hirviendo y cosas por el estilo, pero también a veces tiraban piedras. Y claro, ahí rodaban los soldados, uno aplastaba al otro. Bueno, así se sentía David. Como que otro golpe más, y otro más, y otro más. Y no paraba de caer de rocas encima. Hay muchas cosas que nos pueden afligir. Aparentemente no tienen alivio, no tienen solución, y es un golpe y es otro golpe, una enfermedad, un conflicto familiar, la crisis del país, la cuestión económica, política, un problema laboral, desprecio de seres cercanos, traición, injusticias recibidas. Son cosas que nos golpean como rocas, ¿no? Y que parecen que nos aplastan una tras otra. Ahora, ¿cuál fue la reacción de David? Aparte del miedo, la angustia, el terror que esto produjo, quiero salir corriendo. ¿Quién me diese alas de paloma? Volaría yo, me escondería en el desierto, me escondería de la tempestad, de la borrasca. Sí, a veces sucede esto, ¿no? Que cuando uno está en problemas, en angustia, en necesidad, lo único que quiere es: me voy. Me quiero ir, pego el portazo. Tengo un problema en el matrimonio, me voy. Tengo un problema en la iglesia, me voy. Me gustaría ir a una isla perdida en el Pacífico. Muchas veces deseo estar ahí. Pero si quisiéramos huir o sea, irnos de vacaciones a un lugar así, bárbaro. Pero si vas con un corazón atribulado, y el corazón lo llevas en adentro, así que no te vas a poder escapar de tu carga. Si uno quisiera huir de la calumnia, el avión todavía está volando y la calumnia quizás ya llegó. Hoy con WhatsApp y todas estas cuestiones, antes que lleguemos ya está la calumnia allá. Así que tampoco podríamos escaparnos de esto. David pretende esconderse allí de la borrasca y la tempestad. Es probable que no hubiera tempestad ahí en el desierto, pero su problema sería solucionado al escapar, al huir, al esconderse en el desierto. ¿Verdad que no? Evidentemente esto sería una solución desértica. No sería una solución.
quizás acrecentaría el problema. Entonces David quería ir lejos, pero luego gemía porque quería estar otra vez en Jerusalén. No nos pasa eso, o sea, buscamos una solución, pero después en vez de solución es un problema, anhelamos lo que dejamos. Cuando estamos en adversidad siempre pensamos que otro lugar es mejor que el que estamos. Que otra situación sería mejor de la que estamos pasando. ¿Habrá solución? La segunda actitud, o sea, vemos una actitud de temor, terror, miedo y querer salir corriendo. La segunda actitud la vemos a partir del versículo 9. Fíjense un poquito el cambio de tono. Lo otro era angustia, miedo, desazón, esconderse, y ahora miedo. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad día y noche. La rodean sobre sus muros e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. ¿Se dan cuenta cómo cambió todo? Bueno, le enfaticé un poquito también. Pero ahora es bronca, ahora es ira, deseos de venganza o justicia. Él era rey, de hecho, tendría que ser justicia, estaba en curso de derecho. Entonces, en estos versículos somos llevados ahí a la ciudad de Jerusalén, donde se ve un abismo de maldad, de violencia, de inmoralidad, de engaño, una cueva de iniquidad, de traiciones, de falsedades. Allí los detalles del versículo 9, la segunda parte del 11, reflejan perfectamente las condiciones en una revolución. Justamente se están dando esas condiciones frente a un golpe de Estado. O sea, esas maquinaciones y estrategias para romper el gobierno. Y bueno, era el momento en que se estaba llevando a cabo esa conspiración y rebelión de Absalón. Y ahí el pedido exaltado de David es: confunde la lengua de ellos. ¿Recuerdan de dónde proviene ese concepto, no? Génesis capítulo 11, ¿no? La Torre de Babel, donde Dios descendió y confundió la lengua de ellos. Claro, uno le pedía un serrucho y le traía un clavo, le pedía un martillo y le traía el serrucho, o sea, no funcionaba. Y ahí se tuvieron que separar. Entonces David, Señor, por favor, haz que entre ellos no concuerden, que haya un problema entre ellos. ¿Cuántas veces nos indignamos y suspiramos por las cosas que sucedan a nuestro alrededor? ¿Qué les pasa cuando leen una noticia de un pedófilo que abusó de una criatura? Alguien que asesinó a una pareja de jubilados, que entró a la casa, los maniató, los golpeó, les hizo de todo por un par de pesitos. ¿Qué sentimos cuando vemos que hay gente encumbrada que se sale con la suya, que hace de la suya y no hay justicia que valga allí? No terminan en la cárcel, se roban en cantidades y nadie los puede tocar. No hay una indignación en nosotros. No hay un decir que de una buena vez haya justicia. Vemos que violadores entran y salen como si nada y vuelven a cometer las mismas fechorías. Ladrones que estaban entraron por 5 minutos a la cárcel y ya están robando de vuelta, con tochorros y todas las cuestiones con las cuales convivimos. No produce indignación, no produce un deseo de: Señor, por favor, al estilo de los hijos del trueno, ¿no? Que le caiga un fuego del cielo, ¿no? Rayo al menos, o algo, imagino. ¿Cuántos luchan con algo todavía más profundo cuando la indignación tiene motivos más profundos? Es que no era cualquiera que lideraba esa revolución, era su propio hijo. Y su mejor amigo,
ese consejero, podríamos decir, ese hermano de la iglesia, ese líder espiritual, le estaba clavando el cuchillo por la espalda. Qué terrible habrá sido para este desdichado padre y amigo. ¿Cuántos hay que tienen que luchar con graves problemas en el seno de su familia? Pero claro, lo que más indignación le causaba era que una persona, un referente espiritual, le estuviera traicionando. David lo había tratado como un igual. Él era el rey, pero a ese Ahitofel lo había tratado como un hermano. Habían compartido las cosas más secretas, más íntimas, sus temores, sus angustias, sus miedos, sus alegrías, etc. Tenía amistad con este hombre, y sobre todo la parte espiritual. Y ahí este hombre se ofrece, dame 12,000 hombres y mato a David. O sea, voy a matar a mi amigo. A ese punto había llegado Ahitofel. Las calumnias de un enemigo jamás serán tan duras como las de un viejo amigo que volvió la espalda, porque sabe dónde está nuestro punto débil, sabe dónde nos lastima más. Entonces fue lo que hizo. El traidor usó todo esto a la perfección. David se sintió profundamente preocupado al enterarse que Ahitofel hacía parte de esa revolución. Uno de los grandes o más grandes dolores emocionales que pasa a una persona es cuando descubre que uno cercano, sea la familia o amistades, y sobre todo cuando tiene ese contexto espiritual, lo defraudaron. Eso se vuelve muy difícil, muy difícil. Ahora, no solo los había perdido, sino que ellos buscaban su muerte. O sea, no solo la habían abandonado, no solo lo habían derrocado del trono, pero no, era algo más. Lo querían matar. A ese punto llegó. ¡Qué injusticia! ¿Qué se puede hacer frente a esta situación? No es lógico la bronca, la ira, el deseo de venganza. Sí, absolutamente no. Cuando me vienen y voy a muchos campamentos, ando con muchos jóvenes, chicos y chicas, y una de las cosas que más me indigna es cuando me cuentan un abuso. Y generalmente es de alguien cercano, de un familiar, de alguien de confianza o alguien de la iglesia, un líder de la iglesia. Líder de jóvenes, un pastor, un enseñador, y abusa. La indignación obviamente me surge y mientras la persona me está contando su caso, me sube un calor en el pecho que si no estuviera cerca a esa persona, no sé qué le hubiera hecho. Es muy lógico lo que está pasando David acá. Muy lógico. Pero la indignación, la bronca, el deseo de venganza sería la solución. Primero quería huir. Tenía miedo, terror, angustia. Luego era bronca, resentimiento, deseo de venganza. ¿Será la solución? El temor hizo que quisiera huir. La ira enfatizó el sentido del pecado, hubiera acrecentado el pecado. Pero solo la fe produce verdadero valor al alma. La solución de los problemas de David no estaba en huir, no estaba en buscar venganza. No. Ahí cambia. Y ahí vamos a la tercera parte de nuestro capítulo. Versículo 16. O sea, otra vez voy a leer el 15 para que vean la diferencia que hay de una parte a la otra, ¿no? Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Ahora miren el 16. En cuanto a mí, o sea, de repente razonó. De repente se dio cuenta, no sirve lo que estoy pensando. Tengo que cambiar. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde, mañana, mediodía, oraré y clamaré y Él oirá mi voz.
Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Bien, empieza esa parte diciendo que iba a cambiar de actitud. En vez de salir corriendo, en vez de desear que les caiga un rayo del cielo, dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré. A Dios clamaré. Varias veces aparece esta idea. Entonces el secreto del éxito de David estaba justamente en su cercanía a Dios y en la búsqueda de Dios, en todas las situaciones que se encontrara. Varias veces aparece esa idea acá, que iba a buscar a Dios. Y además era su costumbre de orar. ¿Cuántas veces iba a orar ahí? ¿Alguien? Versículo 17. Tarde, mañana, mediodía. ¿Quién más oró 3 veces al día cuando estaba en una situación muy complicada? Por ahí lo dijeron. Daniel. Otro más que oró 3 veces cuando estaba en profunda angustia. Jesús en Getsemaní. Fue 3 veces. O sea, realmente es interesante ver esos paralelismos y en la misma condición, en la misma situación, con peligro de vida. Los 3 casos. Vemos allí esa oración repetitiva. Ahora, ¿cómo oraba? Derramando su corazón en la presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestra carga. Justamente eso. ¿Qué hacía Ana? Recuerdan a Ana, ¿no? La futura mamá de Samuel, cuando todavía no lo tenía. Tenía un problema gravísimo personal, físico. No podía tener hijos. En aquel entonces esto era una calamidad. En la sociedad esto era visto como un castigo de parte de Dios. Entonces era despreciada en la sociedad. En la familia tenía un problema también, porque había otra mujer, la Penina esa, que era un aguijón constante porque ella sí tenía hijos, entonces se lo echaba en cara todo el día. Entonces tenía un problema físico, tenía un problema social, un problema familiar, y cuando va al templo a orar, todavía aparece un líder espiritual que de espiritual no tenía nada, que la confunde con una mujer borracha. Ahora, vemos allí qué hizo Ana. Ella dice, derramé mi alma en la presencia de Dios. Y es interesante que allí al final dice, y salió, ya no estuvo más triste y comió. O sea, hasta el apetito se había ido, obvio, cuando uno tiene una angustia muy grande, ¿no? O sea, se te cierra el estómago. Bueno, esta mujer derramó su corazón en la presencia de Dios y ya no estuvo más triste. No quedó embarazada en el templo, eso pasó después. Tuvo Samuel y otros hijos más. Y además, una bendición tremenda de lo que fue Samuel allí en Israel. Pero en el templo no había quedado embarazada, pero había derramado su carga en la presencia de Dios. Y ya encontró alivio. Y eso es lo que la Biblia nos invita a hacer, y justamente en este pasaje, justamente va a pasar. El apoyarse en el Señor evidentemente tiene consecuencias favorables de bendición para nosotros. Es llamativo observar ahí los verbos que aparecen en el versículo 16 al 19. Ahí aparece el verbo Dios salvará, Dios oirá, redimirá y otra vez oirá. O sea, David estaba rodeado de gravísimos problemas. No era cualquier cosita, no era un dolor de muelas, ¿sí? No era que se le había inundado la casa, más ahora la semana pasada, ¿no? A alguien le podría haber pasado, pero no. Allí vemos que era perseguido por su hijo, su mejor amigo, y buscaba matarlo. No era cualquier cosa.
Allí él dice en el versículo 18, Él, o sea Dios, redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya mucho. O sea, es importante notar acá que la guerra no había concluido. Todavía no se había colgado a Aitofel ni se había quedado colgado a Absalón. No había llegado a ese punto. Pero su alma ya estaba en paz. ¿Por qué? Porque había depositado su carga en la presencia del Señor. Paz en medio de la tormenta. Sí, se puede tener esa paz. Los conflictos pueden ser tremendos, las situaciones desastrosas, pero el que confía en el Señor tendrá paz en su corazón. Mi paz os dejo, mi paz os doy. En cierto momento hubo una competencia de arte y había muchos artistas y el tema era hacer una obra que representara la paz. Y entonces hubo preselecciones y se fueron seleccionando los mejores trabajos. Al final quedaron dos cuadros, dos pinturas que representaban la paz. En una pintura con todos colores muy vivaces, alegres, y mucha luz en el cuadro. Había un cuadro de un campo de trigo con las espigas dobladas, llenas, bien amarillitas, ya maduras, inclinadas apenas, con una brisa suave que pasaba por encima, lo doblaba apenas un poquito. Nubecitos, unos pajaritos volando. En el fondo, una finca de donde de la chimenea subía un humito bien suave. O sea, faltaba una hamaca paraguaya y estaba todo perfecto, ¿no? Un ambiente de absoluta paz. El otro cuadro era un cuadro todos colores oscuros, bien oscuros, diferentes colores de grises y negro, y representaba un día de tormenta atroz, lluvia inmensa que hacía desbordar un arroyo que corría y aguas que descendían de una roca y se llevaban pedazos de roca. Se notaba todo convulsionado, árboles que eran desgastados por